Muy bien, ya estamos. Bueno, ingresó una compañera más. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Bien? A ver, primeramente, ¿qué significa el acrónimo IPRC? A ver, que me diga se gana un punto. Inge, buenas noches. Buenas noches. Identificación de peligros y evaluación de riesgo y control. ¿Me repiten? No lo logré escuchar bien. Buenas noches. Identificación de peligros, evaluación de riesgo y control. Ya, perfecto. Ahí elíjame por favor la punta al compañero José Luis. Se ha ganado un punto por participar en clase. ¿Bien? Es justamente lo que mencionó, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles como tal. Entonces el día de hoy vamos a poder ver lo que es un peligro, vamos a definir lo que es un peligro, qué es un riesgo y qué es una medida de control como tal, ¿bien? Para el desarrollo de la clase de hoy. Entonces justamente la IPRC como tal, ¿para qué se crea? La IPRC va a ser una herramienta de gestión de seguridad para la redundancia, para identificar los peligros, evaluar riesgos y aplicar controles a estos riesgos evaluados. ¿Por qué? Porque pueden darse que sean riesgos elevados. Entonces, al momento de tener los riesgos elevados, es donde tenemos que mitigarlos. ¿Con qué los mitigamos? Con las medidas de control como tal. Bien, entonces, vamos primeramente a definir peligro y riesgo. A ver, ¿alguno que me indique qué es peligro y riesgo? ¿Los escucho o los leo? Eric, el peligro para mí no es todo, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Todo material que se encuentra, material, puede ser sillas, un equipo que puede causarnos daño, ¿no? El peligro pues es la probabilidad de que algo puede pasar, ¿no? Bien, correcto. A ver, peligro se va a denominar como tal toda fuente, situación, acto con el potencial de causar daño, ya sea a la persona, al proceso o al medio ambiente como tal. Bien. En otras palabras, también se puede mencionar como todo lo que nos rodea y va a interactuar directamente con nosotros y puede o podría generar un daño. Por ejemplo, ¿no? Si vemos una cáscara en el plátano, una cáscara de plátano en el piso, es un peligro. Si vemos como tal un desnivel, es un peligro. Vemos un perro bravo, es un peligro. Vemos un panal de abejas, es un peligro. Pero cuando el peligro como tal se convierte, o bueno, cuando el peligro va a generar un riesgo. Va a generar un riesgo directamente cuando hay una interacción. ¿Interacción cómo? Interacción de entre o la persona, o el ambiente, o el proceso y este peligro. Entonces, yo como persona transito por el piso mojado, ¿qué voy a generar? Ahí es donde genero mi riesgo. ¿Por qué? Porque genero una probabilidad. ¿Probabilidad de qué? De que el peligro se materialice y pueda generar un daño. Entonces, ¿cuál va a ser esa probabilidad si yo camino por ese piso mojado? Mi probabilidad sería que genere una caída al mismo nivel. Bien, si yo paso también, interactúo directamente con el perro, sé que es un perro bravo, pero estoy que lo cariño, estoy que lo fastidio. ¿Qué probabilidad va a generar? Va a generar de que me pueda morder. Si también estoy transitando por el desnivel, en una casa de dos pisos, si estoy transitando por el desnivel, también, ¿qué va a generar esto? Va a generar una caída a desnivel. También, si estoy operando energía eléctrica, que es un peligro,
¿Qué probabilidad va a generar? ¿Qué riesgo va a generar? Un choque eléctrico o una electrocución. Entonces, así como tal, se puede identificar el peligro y el riesgo. El peligro va a ser la fuente, situación o acto con el potencial de causarnos daño, y el riesgo, la probabilidad de que el peligro se materialice y genere un daño. Bien, ¿se entendió este concepto? Me comentan, por favor. Nada, todo conforme, Inge. Ya, correcto. Entonces, continuamos. Muy bien, y hablando de per se, peligro, riesgo, vamos a ver un pequeño video muy importante en donde se va a definir como tal qué tipos de peligros vamos a tener y cómo es que se define una matriz I per se, sus partes y sus utilidades como tal. Bien, vamos a proyectarlo para que lo puedan ver todos ustedes. Un ratito está cargando. ¿Qué pasa? Que el YouTube te carga de publicidad. Servir, herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz IPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presentan peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El IPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la Resolución Ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz IPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control.
Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el hiper. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del hiper justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el hiper de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el hiper, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El hiper debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del hiper en tu entidad. En Servir, estamos para apoyarte. Muy bien, un video muy interesante, muy importante acerca de lo que es la matriz I per se, los tipos de peligros y las utilidades que tiene la matriz I per se como tal. Bien. Bien, ahora continuamos, tenemos lo siguiente. Vamos a tener la jerarquía de control. Muy bien, siguiendo con el punto de peligros y riesgos, ahora vamos a tener que ver qué es un control. ¿A qué hace alusión un control? A ver, alguno que me indique qué es un control. ¿Lo escucho o lo leo? Bien, ¿alguno que quiera opinar? A ver, este control como tal vendría a ser, como su mismo nombre lo dice, va a controlar un riesgo que se va a tener. Ahora, ¿por qué yo controlo los riesgos? Yo controlo los riesgos porque como tal, cuando yo tengo un riesgo desenfrenado, no controlado, es cuando ahí generan los eventos que pueden darse por accidentes e incidentes. Entonces, cuando yo valorizo un riesgo y este está muy elevado, es ahí donde debo aplicar los controles. Y básicamente mi jerarquía de controles. ¿Cuántos controles vamos a tener en esta jerarquía? Vamos a tener 5. El primero, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y por último tenemos los EPPs, que son los equipos de protección personal. Ahora, ¿por qué se llama jerarquía de controles? Te dirán, ¿tiene algo que ver todo eso? Y la respuesta es que sí.
Se llama jerarquía de controles porque, como su mismo nombre lo dice, va a estar por un orden jerárquico. Desde el control más efectivo hasta el control menos efectivo. Siendo el control más efectivo eliminación y el menos efectivo los EPPs. Pero acá hay una disyuntiva con respecto a esto. Si bien es cierto, eliminación y sustitución podrían ser los controles más efectivos, son mucho más difíciles de implementar. A diferencia de los otros controles, control de ingeniería, administrativos y EPPs. Son menos efectivos, pero son mucho más fáciles de implementar. Por eso los dos primeros se les llama barreras duras y a los otros tres se les llama barreras blandas. Como tal. Bien, ahora, eliminación, ¿qué va a hacer? Va a eliminar el peligro y el riesgo asociado a este. Sustitución, ¿qué va a hacer? Va a reemplazar el peligro y el riesgo asociado a este. Control de ingeniería, ¿qué va a hacer? Va a aislar a la persona del peligro y el riesgo asociado a este. Control administrativo, ¿qué va a hacer? Va a cambiar el modo de trabajo de las personas. Y los EPPs, ¿qué van a hacer? Como es un equipo de protección personal, va a proteger al trabajador o a la persona del riesgo. Bien. ¿Se entendió hasta este punto? ¿Me comentan, por favor? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo aplico esos controles? Pregunta el millón. De la siguiente manera. Imagínate, primeramente, que tú tienes una actividad. ¿Por qué digo una actividad? Porque en cada actividad es donde encontramos los peligros y riesgos. Bien. Entonces, tú tienes tu actividad como tal de un almacén de materiales de estructuras metálicas. Tu almacén es grande, ¿no? Tiene 1 hectárea de terreno. Entonces, en tu almacén como tal, para poder trasladar esas estructuras metálicas, vas a tener que contratar, ¿qué? Equipos móviles. Cargadores frontales, camiones, incluso una retroexcavadora, por ahí un montacargas. ¿Para qué? Para hacer el traslado de estas estructuras metálicas y también el almacenamiento. Bien, hasta ahí perfecto. Esa es tu actividad. Entonces, trasladar estructuras metálicas de un punto A a un punto B. Bacán. ¿De esa actividad va a salir un peligro y un riesgo? Claro que sí. ¿El peligro más crítico cuál va a ser? Justamente la maquinaria que te hace ese servicio, que son la maquinaria pesada, los equipos móviles, los cargadores frontales, los camiones, los montacargas. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esos camiones, esos equipos móviles? Tiene que ver bastante porque al momento de interactuar con tu persona, ¿qué creen que puede pasar? Interactuar un equipo móvil con una persona. ¿Qué riesgo va a generar? Va a generar como tal un atropellamiento, ¿bien? O una interacción vehículo-persona. Ese atropellamiento a simple vista vendría a ser un riesgo elevado, medio o bajo. Es un riesgo elevado, ingeniero. Exacto, un riesgo elevado, porque podría generar una lesión para toda la vida, incluso una muerte. Bien, perfecto. Entonces ya tengo mi peligro y tengo mi riesgo. Mi riesgo como tal a simple vista no necesité valorizarlo como tal, pero lo vi que es elevado. Entonces es ahí como tal que en esos riesgos no controlados elevados se aplican los controles siguiendo una jerarquía. Bien. Entonces, acuérdense bien de lo que les dije, las barreras blandas y duras. Bien. ¿Cuál es mi control más efectivo? Eliminación. Entonces voy a aplicar eliminación primero. ¿Eliminación qué era? Eliminar físicamente el peligro y el riesgo asociado a este. Ah, ya bacán. Entonces tengo que eliminar el peligro. Ya, perfecto. Entonces digo, a partir del día de mañana ya no me entra ningún equipo móvil, ningún camión, ningún montacargas. Yo les pregunto, ¿podré hacer eso? ¿Podré eliminar los equipos móviles, camiones, montacargas? No, no se puede, me dije, pues, ¿no? No se puede. ¿Cómo la empresa haría su trabajo, no?
para mover sus fierros. Exacto. No se puede realizar. ¿Cómo la organización hace su trabajo? ¿Cómo hace su chamba? Entonces no se puede. Por eso les dije que si bien es cierto, son más efectivos, son mucho más difíciles de implementar. Ya, perfecto. Entonces no puedo implementar la eliminación. Sigo con el siguiente. Sustitución es reemplazar el peligro y el riesgo asociado a este. Muy bien, entonces voy a reemplazar el peligro. Mi peligro eran los equipos móviles. Ah, ya, bacán, digo, lo voy a reemplazar. Ya. A partir del día de mañana ya no van a entrar esos equipos móviles. Ahora los vamos a reemplazar con triciclos. ¿Ustedes creen que yo pueda realizar mi actividad con los triciclos a pesar de que es menos riesgoso? ¿Podría No, no, pues realizar el además, traslado? más que nada por el tiempo, ¿no? Se demoraría más, la empresa perdería pues, su producción, ¿no? Y gastaría quizás un poco más, o quizás menos, ¿no? Pero Exacto, ¿no? normalmente las empresas van por la producción, ¿no? Que sea más rápido y efectivo, pues. Exacto, perfecto. No podría realizarlo como tal, pues, porque también me hallaría en temas productivos, ¿no? Temas de tiempo, entre otros. Bien, y aparte que las estructuras metálicas son grandes, el triciclo no va a poder aguantar. Entonces tampoco puedo aplicar sustitución, como les dije, son más efectivos, pero son más difíciles de implementar. Entonces aplico lo siguiente, tenemos ahora el control de ingeniería. El control de ingeniería, ¿qué va a hacer? Va a aislar a la persona del peligro, del riesgo asociado a eso, ¿mediante qué? Mediante mecanismos de ingeniería. Entonces, ¿cuál es un mecanismo de ingeniería de aislamiento que puedo aplicar acá? Fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un sendero peatonal que esté custodiado por ambas partes con muros de contención. Yo les pregunto, ¿puedo implementar esto? ¿Puedo implementar este control? ¿Puedo implementar el sendero peatonal? También sí se puede, dije, pero como dice ahí, ¿no? Aislar a las personas del peligro como también a la persona que está maniobrando, pues, que se aleje más, pues, ¿no? Para que no pueda ocurrir algún atropello como menciona, ¿no? Exacto, estoy aislando a la persona del peligro con estos muros de contención por el sendero peatonal, porque por ahí va a transitar ahora, ¿no? Ya no va a tener una interacción directa con estos equipos móviles. Entonces, ¿puedo aplicarlo? Puedo aplicarlo. Si bien es cierto, es menos efectivo, pero se puede aplicar fácilmente. Bien, ¿qué otro control puedo aplicar? Porque puedo aplicar más de un control. Claro que sí. Mi siguiente control, ¿cuál es? Administrativo. Como su mismo nombre lo dice, voy a administrar el modo de actuar del personal, cambiar el modo de trabajo. ¿De qué manera logro esto? Inducciones, charlas, capacitaciones, procedimientos instructivos, difusiones, señalizaciones. ¿Qué más tendríamos ahí? ¿Qué otro procedimiento administrativo tenemos ahí? Señaléticas, entre otros, ¿no? ¿Qué podría implementar acá? Primero, implemento un procedimiento donde menciones de que todos los equipos móviles para transitar dentro del depósito tienen que hacerlo a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. ¿Estoy administrando el modo actual del trabajador? Claro que sí. Luego, hago una difusión a todos los conductores de estos equipos móviles. ¿También estoy administrando? Claro que sí, lo estoy difundiendo. Siguiente, voy a poner una señalética grandaza en la entrada y salida de ese sendero peatonal que diga uso obligatorio del sendero peatonal para ingresar dentro del depósito. ¿Se puede colocar? Claro que sí. Y voy a reforzar todo esto en mis charlas de inicio de jornada y también en las inducciones con todo el personal, para que no se me escape ninguno. Entonces, ¿puedo realizar esos controles administrativos? ¿Los puedo? ¿Lo puedo hacer? Claro, dije, claro, sí se puede. Claro que se puede, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, ese es un control administrativo. Administra el modo de actuar de los trabajadores. Y por último tengo el EPP. ¿Puedo aplicar EPPs? Claro que sí. Ahora, el EPP, como menciona acá, va a ir directamente para proteger al trabajador. Y ustedes van a decirme, pero Inge,
¿cómo voy a proteger al trabajador de un equipo móvil? No lo puedo proteger. Si bien es cierto, no puedes proteger la severidad del impacto, pero sí puedes proteger la probabilidad de que pueda darse el impacto. ¿De qué manera dirán ustedes? Con el siguiente EPP. Este EPP que tú te colocas también para poder estar presente en un lugar y te visualicen. ¿Por qué? Porque refleja. ¿De qué estoy hablando? De tu chaleco con cintas reflectivas o tu overall con las cintas reflectivas. Este EPP como tal no va a mellar sobre la protección de la severidad, pero va a mellar, va a disminuir sobre la probabilidad. ¿Por qué? Porque ahí como tal el conductor del equipo móvil, como va a menos de 10 kilómetros por hora, te va a poder visualizar que estás lejos del sendero peatonal, estás fuera. Entonces inmediatamente va a parar y va a reportar que alguien está caminando, cuando está cometiendo ese acto inseguro de caminar fuera del sendero peatonal. Pero con el EPP ya disminuí la probabilidad. Muy bien, ¿se entendió? Conforme. Dije, disculpe, ahí el peligro también podría ser la estructura metálica que están cargando, ¿no? No solamente la maquinaria, ¿no? Claro, exacto. En una actividad Claro, puede haber más de un peligro y riesgo más de, asociado. claro. Es justamente parte de la matriz IPERCE identificar todos esos peligros, evaluar estos riesgos y aplicar las medidas de control. Muy bien, ¿se entendió? ¿Dudas, consultas? Todo conforme de parte de ingeniero. Sí, se entendió. Perfecto. Bien, ahí podemos ver como tal diferentes tipos de controles que también se pueden aplicar para eso, ¿no? Pero la cosa es como tal verificar si se puede implementar en ese peligro y riesgo. Bien, bien, ahora como le mencionamos, ahora vamos a ver la parte de evaluación de riesgos. Pero para esto muy importante mencionar que cada peligro tiene un riesgo asociado a este. ¿A qué me refiero riesgo asociado? De la siguiente manera. A ver, si mi peligro es la altura, el trabajo en altura, ¿cuál va a ser mi riesgo? Mi riesgo vendría a ser la caída al diferente nivel. No voy a poner que mi peligro sea altura y mi riesgo sea exposición al polvo. No, claro que no. También, si mi peligro es el ruido, mi riesgo va a ser la exposición al ruido. Entonces, no voy a poner que si mi peligro es el ruido, no voy a poner que mi riesgo sea caída al mismo nivel. No, claro que no. Tiene que diferenciarse. Entonces, cada peligro tiene su riesgo asociado a este. Bien, ¿se entendió esto? Bien, si mi peligro como tal son las cargas suspendidas, o sea, las cargas que están encima, también mi riesgo va a ser la exposición al aplastamiento, o el aplastamiento como tal. Entonces, cada peligro tiene su riesgo asociado. Bien, muy importante esto. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la valorización de los riesgos. Para esto, muy importante, nos vamos a ir a nuestra resolución ministerial 050, en donde vamos a poder visualizar cuántas metodologías de valorización tenemos. Y también vamos a ver esta metodología que es en base al reglamento de la normativa minera. Bien, vamos a proyectarlo.
Acá lo tenemos. Vamos. Acá está. Bien, acá lo tenemos en nuestra resolución ministerial 050, justamente en el anexo 3 que les había explicado la semana pasada. Vamos a encontrar como tal, en el punto 3 del anexo 3, las metodologías de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y la aplicación de control. A ver, la metodología de valorización de los riesgos va a ir en base mayormente a dos determinantes. ¿Cuáles van a ser esos dos determinantes? Va a ser la probabilidad, o también llamada frecuencia, y otra es la severidad. Por eso es que vamos a tener en cuenta que para poder realizar una valorización, vamos a tener que utilizar métodos cuantitativos y cualitativos. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver cuantitativos y cualitativos? Cuantitativos, porque vas a ver como tal una cantidad en base a los valores que le vas a asignar a la severidad y la probabilidad. Y cualitativos, porque en base a esos valores vas a establecer un nivel de riesgo, en base a la calidad, en base al nivel del valor que tiene este riesgo. Por ejemplo, tenemos este método de evaluación número 1, que es la matriz de evaluación de riesgos 6x5. 6 por 6 no es, acá está mal, es 6 por 5. ¿Por qué? Porque tenemos 6 valores de severidad y 5 valores de probabilidad. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a tener que identificar un peligro y un riesgo. El peligro era el ejemplo que teníamos anterior, eran los equipos móviles. Mi riesgo era el atropellamiento, ¿no? Ahora, muy importante, en una matriz hiper C, siempre primero vas a tener un riesgo puro. Ahora, ¿qué es un riesgo puro? Ustedes dirán, el riesgo puro es aquel riesgo que se encuentra cuando no se ha aplicado ninguna clase de control. Entonces, este riesgo puro va a ser un riesgo sin control, también llamado, son sinónimos. Ahora, cuando ya aplico un control, mi riesgo puro pasa a ser ¿qué? Un riesgo residual. Y ese riesgo residual es cuando ya está o cuando ya hay un riesgo controlado, o sea, con una medida de control. Ahora, ¿de qué manera como tal yo yo puedo como tal valorizar los riesgos de la siguiente manera? Bien, vamos a tener eso, vamos a borrar esto acá. Bien, vamos a eliminar esto y vamos otra vez a colocarlo. Bien, no sé qué ha pasado con mi... Bien, entonces, el riesgo puro vendría a ser el riesgo sin control, ¿no? Entonces, ese atropellamiento como tal, ese riesgo que tengo, ¿qué severidad va a generar? Va a generar algo mínimo, algo leve, moderado, moderado alto, algo mayor o algo catastrófico. Catastrófico es de 2 a más muertes, mayor una muerte, moderado algo incapacitante, moderado incapacitante temporal, moderado leve, accidente leve y algo mínimo que puede ser tomado como un incidente. Entonces, ¿cuál va a ser acá? A ver, yo diría que va a ser un riesgo. Ahí lo tenemos.
¿Ya? Acá mejor así. Ujú. Bien, va a ser algo mayor como tal, ¿bien? Algo mayor. Ya valorizamos severidad. Ahora nos toca valorizar probabilidad. Bien, ¿qué tan probable es si no tengo ninguna clase de control? La probabilidad sería bien probable. Entonces sería probable. Ahora, una valorización es la interrelación de la severidad por la probabilidad. Ahora, esa interrelación, ¿de qué manera se va a realizar? Pregunta del millón. Se va a realizar mediante una multiplicación. Entonces sería 20 por 4. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar la cantidad de 80. Hasta ahí tenemos lo cuantitativo, porque tenemos una cantidad. ¿Dónde viene lo cualitativo? Lo cualitativo viene acá, porque según ese valor vamos a poder definir qué tipo de riesgo va a ser. Y como menciona acá, cuando un riesgo tiene un valor mayor a 50, pero menor o igual a 250, sería un riesgo crítico y tiene un código de color rojo. Entonces ya tengo como tal mi riesgo puro, cuando no hay ningún tipo de control como tal. Bien, vamos a ponerlo ahí. El riesgo puro es 80, ya salió ahí. Riesgo sin control. Ahora vamos a encontrar nuestro riesgo residual. Cuando yo apliqué todos esos controles que vimos, se aplica también un riesgo residual. Entonces, apliqué controles de ingeniería, apliqué controles administrativos y por último apliqué un EPP también. Entonces, mi severidad ahora para cuánto va a bajar si ya como tal hay un sendero peatonal, los camiones van a 10 kilómetros por hora y menos de eso encima. Entonces, en el peor de los casos se puede generar algo moderado leve. Bien, en el peor de los casos, como digo. Vamos a ponerle otro color, un azul. Y en el caso de la probabilidad, ¿también va a bajar? Claro que sí, porque he aplicado bastantes controles. Yo diría que ha bajado de algo probable, de que pudiera haber sido probable, a algo con baja probabilidad. Entonces tengo moderado leve y tengo baja probabilidad. La interrelación sería 2 por 2, me da 4. Entonces ya tengo mi riesgo residual, que me salió la cantidad de mi riesgo residual me salió la cantidad de 4. Vemos en la tablita y el valor de 4, como menciona acá, mayor a 3, pero menor o igual que 15, acá está mal también, no es 10, es 15, es un riesgo de color amarillo, o sea, un riesgo medio. De un riesgo crítico como tal, hemos bajado a un riesgo medio, aplicando medidas de control. Muy bien, ¿se entendió esta primera metodología? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos el método número 2. Para ese método número 2 también va a ser la interrelación de la probabilidad y la severidad. Pero para eso vamos a guiar en esa tablita.
Bien, acá como tal la probabilidad se va a desprender en 4 factores. La cantidad de personas expuestas, la cantidad de procedimientos existentes, la capacitación y la exposición al riesgo. Y la severidad sí como tal va a tener estos factores, que en base a estos factores voy a tener un valor. ¿Y ese valor cuál va a ser? El de acá. Va a estar en valores del 1 hasta el 3. Bien, pero ustedes dirán, ¿pero cómo lo aplico? Más práctica, menos teoría. Entonces, vamos a primero valorizar el riesgo puro. ¿Ya? El riesgo puro vamos a ponerle, como es puro, vamos a ponerlo color rojo. El riesgo puro sin ningún tipo de control. Cantidad de personas expuestas. Escucha, en ese taller había más de 20 personas, 30 en ese almacén. Entonces, más de 12, ¿cuánto va a ser? Va a ser la cantidad de 3. Procedimientos existentes. No había ningún procedimiento. Entonces, no existen, va a ser 3. Si no hay procedimiento, peor preguntar por una capacitación. Va a seguir siendo 3. Exposición a riesgo. ¿Cada cuánto se ponían a riesgo? ¿Cada cuánto transitaban por ese almacén? Al menos una vez al día o permanentemente. Entonces va a ser 3. Bien, ya hallé como tal cada uno de los valores para el riesgo puro. Y ahora ustedes dirán, ¿qué hago? Ya tengo todo eso, son 3, 3, 3, 3. ¿Qué hago? Lo que vas a hacer va a ser sumarlos. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 3. Y me va a dar un valor de 12. Entonces ya tengo el valor de la probabilidad. Ahora me falta ya el valor de la severidad. Si hay este atropellamiento como tal, ¿qué puede pasar? En el peor de los casos va a pasar una lesión con incapacidad permanente, que va a ser un daño a la salud irreversible. Entonces va a ser valor de 3. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Habíamos mencionado que el riesgo va a ser la interacción de la probabilidad por la severidad. ¿Dado en qué? En una multiplicación. 12 por 3, ¿cuánto me da? Me da 36. Veo mi tablita en la estimación del nivel de riesgo y de 25 a 36 me ha salido intolerable. Entonces mi riesgo puro me ha salido intolerable, me ha salido 36. Es por eso que aplico todas las medidas de control que apliqué. Ahora, aplicando esas medidas de control, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tener una nueva valorización. ¿De qué manera? Ahora lo vamos a ver. Entonces ahora tenemos acá, ya tenemos el riesgo residual. Entonces, de nuevo valorizamos. Personas expuestas. Yo pregunto, ¿las personas han cambiado? ¿Ha disminuido la cantidad de personas? La respuesta es que no. Siguen habiendo más que 12. Se mantiene el número 3. En los procedimientos existentes, ¿hay ahora? Claro que sí. Implementé un procedimiento para el tema de la velocidad de los equipos móviles. Implementé un procedimiento para el tránsito por el sendero peatonal por parte de los trabajadores. Entonces, hay, sí hay, ¿no? Existen, son satisfactorios y suficientes. Entonces, de 3 bajé a ¿cuánto? Bajé a 1. Ahora, si hay procedimiento, yo, ¿qué realicé? La difusión y la capacitación. Entonces tengo ahora personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Nivel de 1 también. ¿Y la exposición al riesgo ha variado? No ha variado, porque ellos aún siguen transitando al menos una vez al día dentro del depósito, a pesar que están dentro de los muros de contención del sendero peatonal, pero siguen estando dentro del depósito. Entonces sigue siendo 3. La suma, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, y 5 más 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar la cantidad de 8.
8. Perfecto. Entonces sería 8. Ahora voy a ver la severidad. La severidad como tal, como ya implementé un montón de controles, al igual que mi ejemplo anterior, disminuir. Ahora, sin capacidad, si es que pasara, ¿no? Si es que ese equipo móvil rozara el muro de contención. Entonces bajé de 3 a ¿cuánto? A 1. Entonces hago la multiplicación. 8 por 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar la cantidad de 8. 8 es un riesgo tolerable, Teo. Entonces ya vieron que de un riesgo puro que me salió intolerable, aplicando controles, ya tengo un riesgo residual tolerable como tal. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Me comentan? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, vamos a ver nuestra última metodología que nos menciona la 050, porque luego vamos a ver una metodología del reglamento minero. Muy bien, ahora vamos a ver nuestra metodología número 3, que se va en base a la estimación de las consecuencias. Para eso tenemos como tal la valorización del riesgo, que está dado por la metodología de Richard y Pickers, donde se obtiene de multiplicar las tres variables en relación a la probabilidad, frecuencia y consecuencia. Entonces tengo que multiplicar esas tres variables, probabilidad, frecuencia y consecuencia como tal. Muy bien, vamos primero, ya sabemos el color. El color rojo significa un riesgo no controlado. Entonces, ¿cuál era la probabilidad de suceso sin controles? Era algo imposible de que ocurra. Entonces va a ser algo muy posible. Ya tengo el primer valor, muy posible. Ahora vamos por el segundo valor, la frecuencia. ¿Qué tan frecuente estaban dentro del almacén? Diaria, ¿no? Entonces ya tengo una frecuencia diaria. Ahora me falta hallar solamente la consecuencia. ¿Qué tanta consecuencia hubiera podido generar? En el peor de los casos, algo muy serio, ¿no? Una muerte hubiera incluso podido ser. Pero esperemos que no. Entonces tiene un valor de 20. Hacemos la multiplicación. 6 por 6, 36. 36 por 20. ¿Cuánto me da? 720. Bien, 720. 720 está por encima de 400, sí. Es muy alto, ¿no? Tenemos que paralizar la actividad o encontrar una solución. Entonces, aplico controles nuevamente. Una vez que aplique controles, va a disminuir todos mis valores. De algo de probabilidad muy posible, va a pasar a ser algo de ocurrencia rara. Que no va a pasar así nomás. Ahora, la frecuencia como tal no ha variado, sigue siendo la misma. Entonces sigue siendo la cantidad de 6, porque siguen transitando diariamente dentro del depósito. Ahora, la consecuencia, sí como tal, ha bajado. Vendría a ser de muy seria
a algo importante en el peor de los casos. Bien, acá está este color es rojo. Entonces, hace la multiplicación nuevamente. 1 por 6 me da 6 y 6 por 3 me da 18. De 20 a 70 es algo posible, mantener la alerta, pero nos ha salido menos que 20, entonces es algo que como tal está controlado. Bien, y así se tiene la tercera metodología de nuestras matrices hiper C como tal. ¿Hasta este punto alguna duda? Consulten. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Acotaciones? Bien, algo que mencionar respecto a la matriz hiper C, compañeros, es lo siguiente. La matriz hiper C como tal se realiza por puesto de trabajo. Son para actividades rutinarias. Se actualiza anualmente, o sea, una vez al año. O también se actualiza cuando ha habido un cambio en el proceso, cuando ha habido un accidente o un evento. Y también tiene que considerar todos los factores que hay en la organización que influyen con la seguridad, la salud ocupacional en la organización. Bien. Ahora, la matriz hiper C también como tal, ya les mencioné, tiene diferentes metodologías. Pero la normativa minera también tiene su propia metodología como tal. Bien. Ahora, cada metodología de que tú elijas el método 1, 2 o 3 es cuestión de cada organización. No hay como tal una normativa, o sea, no hay ningún tipo de metodología obligatoria. Esto es como tal a gusto de cada organización, por así decirlo. Bien, ¿se entendió? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Todo conforme mencionan ahí? Ya, perfecto. Ahora vamos a ver nuestra última metodología que obedece a la normativa minera. Ustedes dirán, ¿por qué la normativa minera tiene sobre metodología? Pero bueno, es la normativa más actualizada y también, bueno, en el sector minero el estándar es más elevado con respecto a otras organizaciones, ¿no? Bueno, con respeto siempre, pero es lo que es. Bien, entonces, acá sí como tal no vas a poder multiplicar. ¿Por qué? Porque tu severidad sí te va a estar dado en números, pero tu frecuencia te va a estar dado en letras. Entonces es imposible, ¿no? No es que multipliques 2 por 5 y me da un valor, no. Entonces sí o sí vas a tener que interrelacionar. Bien, entonces vamos de nuevo con lo que habíamos hecho. Ya saben que el color rojo es el riesgo puro, el riesgo sin control. Entonces, ese atropellamiento, en el peor de los casos, ¿qué te hubiera podido generar? Una mortalidad. Entonces ya tracé ahí mi severidad. Me falta hallar mi frecuencia. Ahora, ¿qué tan probable va a ser de que pase ese atropellamiento si no hay ningún control? Algo que digamos podría suceder como tal. Bien, no se quiere.
No se quiere mover. Ya. Ahí. Entonces podría suceder. ¿Dónde se interlaza? En 8. Entonces ya tengo mi riesgo puro. Igual 8. Y como se dan cuenta, acá en esta matriz es al revés. Mientras que en las otras matrices, en otras metodologías, se tenía que mientras más elevado era el valor, era aún más riesgoso, que es al revés. Mientras que menor sea el valor, es más riesgoso. Por eso tenemos que el código de color rojo, como vemos acá, tiene un nivel de riesgo alto. Riesgo intolerable requiere controles inmediatos, y es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a valorizar en base a los controles que se implementó. Severidad de mortalidad en el peor de los casos va a ser ahora algo temporal. Bien. Se cambió otra vez. Ahora tiene que ser rojo. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, como tal, vamos a valorizar la frecuencia. Muy bien. Ahora, de podría suceder, si ya apliqué mis controles, ahora ya va a ser prácticamente imposible que suceda ese atropellamiento. Bien. Entonces ya tenemos. ¿Dónde de nuevo se interlazan los azules? En 23. 23 tiene un código de color verde. Es un riesgo bajo. Entonces ya este como tal es un riesgo que puede ser tolerable. Entonces ya puedo ejecutar mi actividad. Entonces le pongo acá. Riesgo residual igual 23. 23 es bajo y 8 es alto. Aunque parezca al revés. Bien. ¿Se entendió este punto? ¿Me comentan por favor? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿Todo conforme? ¿Alguna duda? ¿Me comentan si hay alguna duda, consulta? Bien, entonces tenemos como tal tres metodologías, tres le pertenecen a la resolución ministerial 050 y una metodología le pertenece a nuestro reglamento minero, el decreto supremo 024 con su modificatoria la 023, primero del 2016 y la segunda del 2017 como tal. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta más que se tenga? Me comentan por favor. ¿Sí? ¿Dudas, consultas?
Muy bien, vamos a ver un pequeño video acerca de la hiper-C. Están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería.
usar controles administrativos, usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. Muy bien, compañeros. Muy interactivo el video que hemos visto. Bien, ya para terminar vamos a mostrar un ejemplo de más o menos cómo, bueno, esto ya lo vimos. También, más o menos así es una matriz hiper C. Primeramente tienes tu área, tu actividad, tarea. Identificas el peligro tiene su riesgo asociado. Y bueno, ahí también menciona si hay una medida de control existente, que no lo puede haber porque es un riesgo puro, preliminar. Y también puedes mencionar, ¿no?, la tipología del peligro, si es mecánico, locativo, químico, físico, biológico, etc. Evalúas preliminarmente, como lo hemos estado haciendo. Este es el método número 2, te sale un valor. Y luego ya aplicas tus medidas de control para mitigar ese riesgo puro, ¿no? Tu riesgo preliminar. Y ya con eso te quedaría tu riesgo residual, que con eso sería un riesgo ya controlado. Un riesgo con el cual puedes realizar la actividad sin ningún problema, sin ningún riesgo mayor, por así decirlo. Bien. Hasta ese punto se entendió. ¿Dudas, consultas, acotaciones? Me comentan, por favor. Por mi parte todo conforme, dije. ¿Alguna otra duda, consulta? Muy bien. Si todo está claro, no hay ninguna duda, consulta, acotación. Agradezco a los que han estado participando. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, ya el señor José tiene su punto. Se lo lleva para el examen que es la próxima semana. Y conmigo será hasta el día miércoles, que tenemos una clase más. Y ya nuestra clase final sería el día viernes. Bien. Tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo el día miércoles con una nueva clase. Hasta el miércoles.